Bien, entonces les dije Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículos del 16 al versículo número 21. ¿Están listos? Bien, leemos juntos, dice así la palabra del Señor. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre. Hoy permítenos entrar en tu presencia, disfrutar de ti y, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, adorarte, Señor, estar atentos, escuchar tu voz, vivifiques todo nuestro ser, de tal manera que hoy podamos admirarte y glorificarte, Señor. Gracias por este día, gracias por los días que nos permites congregarnos y podamos anhelarlos, mi Señor, los tiempos de exponernos a tu palabra y poder llevar y poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas. Hoy te agradezco infinitamente, grande es tu misericordia y grande es tu amor para con nosotros. Y hoy mi vida en tus manos es un instrumento, de tal manera que al hablar sea tu voz y sea tu palabra la que se haga oír, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nicole, ¿podrías hacerme un favor? ¿Podrías desconectar la televisión? Bien. Les había comentado y les había anunciado que para esta enseñanza el título es Yo soy, no temas. Y evidentemente es una continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos los versículos que corresponden al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y vimos cómo el Señor Jesucristo, evidentemente esa fue la cuarta señal, no fue la tercera señal, ¿no? No sé si fue la cuarta. La primera señal que nos narra el Evangelio de Juan fue, recuerdan, cuando Jesús convierte el agua en vino. La segunda señal, ¿cuál fue? ¿Perdón? Sana al hijo del oficial del rey. Después, la tercera, la sanidad del paralítico que estaba en Betesda. Y la cuarta entonces sí fue la multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces esta sería la quinta señal, la que vamos a ver hoy, como Jesús camina sobre el mar. Ahora les quiero pedir por favor que ahí donde están en el Evangelio de Juan, regresen, o más bien dicho vayan a Juan capítulo número 20. Adelántense un poco, vayan a Juan capítulo 20. Porque este Evangelio tiene una estructura y tiene un propósito. La razón por la que Juan, el apóstol, escribió este Evangelio, él lo ha dejado claro y para que podamos recordarlo, y créanme que lo vamos a estar recordando constantemente todo el tiempo que dure esta serie del Evangelio de Juan, con la intención de que no se nos olvide y que podamos ser conscientes de por qué Juan ha estado mencionando esa primera señal, esa segunda señal. Ya están listos ahí, es Juan capítulo número 20, versículo 30. Leemos juntos, dice así: esta es casi la terminación del Evangelio y leemos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la razón y el propósito del Evangelio es que nosotros conozcamos a Jesús y conociéndole creamos que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios.
que la respuesta que nosotros tengamos hacia Dios, hacia Cristo, por medio de leer este Evangelio, este libro, es que nosotros le creamos. Y creyendo recibamos, dice ahí, vida eterna en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Entonces no se olviden de este propósito que Juan nos menciona de forma general del Evangelio en sí mismo, y consideremos que el versículo anterior, o los versículos anteriores que estábamos leyendo de Juan 6, cuando Jesús hace ese milagro de multiplicar panes y peces. Recuerden que eran alrededor de 5,000 varones. No eran solamente esos, la Biblia menciona que eran alrededor de, bueno, un cálculo. La Biblia dice que eran 5,000 varones aproximadamente, pero sin contar mujeres y niños. Recuerden que vimos ese pasaje paralelo en Mateo y en Marcos. Y contabilizando, haciendo un cálculo, aproximadamente fueron alimentadas en ese momento 20,000 personas. Y fue que pudimos ver que al final, y lo vamos a leer también en los versículos 14 de Juan 6, Juan 6:14, dice: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, ellos vieron que Jesús no era cualquier hombre. Había hecho una señal impresionante, alimentar a 20,000 gentes aproximadamente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y esto vimos que evidentemente el título de la semana pasada era el falso evangelio, sanidad y riqueza. Y que a Jesús muchas de estas personas le seguían simplemente porque querían ser saciados. Inclusive el Señor lo dice más adelante en Juan 6, cuando llegan al otro lado, después del pasaje que vamos a analizar hoy, donde le dicen en el versículo número 22, 6:22, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían venido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum, es decir, fueron siguiendo a Jesús. Pero la razón por la que le fueron siguiendo no fue por quién era él, es decir, por la verdad espiritual que habían recibido, sino más bien, dice el versículo 26, Jesús les dice: es cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, ellos solamente querían llenarse de alimento, querían recibir algo físico. Y vemos más adelante, que lo vamos a seguir analizando, cómo este es el principio de uno de los discursos más importantes de Jesús, cuando él abiertamente les dice: yo soy el pan del cielo que descendió del Padre. Y eso es muy importante, de ahí para parte lo que yo quiero exponer hoy, porque cuando ustedes leen esas palabras, yo soy, y es muy común, ¿no? De repente tocamos la puerta y ¿qué es lo primero que decimos? ¿Quién? ¿Y qué nos dicen? Yo, soy yo. Aquí dice yo soy, y quiero que noten que esas palabras no son unas palabras comunes. Evidentemente la Biblia fue escrita en griego, y las palabras griegas para yo soy, o las que está usando aquí Jesús, es ego, eimi, son dos palabras griegas. Ego es yo soy, y eimi es yo soy. Es decir, que si Jesús simplemente hubiera dicho ego, por ejemplo, ego, el pan y la vida, él seguiría diciendo yo soy. Si él dijera él, el camino, la verdad y la vida, seguiría diciendo yo soy. Lo que quiero que vean es que las dos palabras que está utilizando por sí mismas ya dirían yo soy, una sola de ellas. Pero de cierta manera Jesús estaría diciendo yo soy el pan y la vida.
Y es que esta forma en la cual Jesús está usando estas palabras no es como que tratando de enfatizar una verdad, como cuando Él dice de cierto os digo, sino más bien está haciendo mención a una declaración muy importante. ¿Algunos de ustedes saben cuál es el nombre de Dios? ¿Perdón, hermano? El gran yo soy, dice el hermano que es Yahvé o Yahweh. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia del Antiguo Testamento? En hebreo. Vamos a a Éxodo 3. Dios, nosotros lo leemos aquí en nuestras Biblias como Jehová. Y algunas otras Biblias lo traducen como Yahvé o Yahweh. Y ustedes deben saber que el alfabeto hebreo no tiene vocales. Las vocales son la A, la E, la I, la U, la O, que son las, digamos, letras que le dan sentido a las consonantes, a las letras. La N y la O es no, la M y la A es ma. Y así les enseñamos a los niños, o así se les enseña, o espero que se les siga enseñando, cuando es ma, me, mi, mo, como las sílabas, ¿no? Y después juntan y se convierten en palabras. Pero lo que quiero que ustedes vean es que el alfabeto hebreo no tiene consonantes. Entonces, cuando traducen nuestras Biblias al español, sobre todo el hebreo, para poder designar el nombre de Dios, le agregan vocales. Hay ciertas letras como la Y, como la H, como la W, que forman parte del nombre de Dios, pero se le agregan las vocales de otro nombre que Dios tiene como Adonai. ¿Han escuchado ese nombre? Adonai significa el gran Señor, sí, el gran Señor. Entonces, es ahí donde ya toma sentido para nosotros, se llama transliteración, para poner un nombre que no existe en otro idioma y lo adaptan para que pueda tener un sonido. Por eso es que la traducción mejor sería Yahvé. Y nuestras Biblias, o por lo menos la Reina Valera lo traduce como Jehová. Los nombres son correctos. Yo sé que hay ciertas tendencias, ¿no? De pensar, no, es que esos son de Jehová, pero sí es correcto decir Jehová también. Inclusive, tanto Yahvé como Jehová significan Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios tenía varios nombres y esos nombres muchas veces reflejaban parte de su carácter. Entonces nosotros cuando estudiamos sus nombres en el Antiguo Testamento podemos conocer parte de quién es Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado Jehová Jireh? ¿Y qué significa Jehová proveerá? O Jehová Shalom, Jehová es vuestra paz. O Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Adonai, como es el que les decía, o el Shaddai, que significa el Altísimo. Entonces, cuando nosotros venimos al Antiguo Testamento y vemos que muchas veces a lo largo de sus páginas los israelitas se referían a él de muchas maneras, como las que ya les he mencionado, pero al analizarlas podemos ver que prácticamente lo que están mostrando son sus atributos. Cuando dicen, por ejemplo, Abraham, Jehová se proveerá del cordero para el sacrificio, cuando le dijo a su hijo Isaac. Entonces, allí se utiliza esa palabra, Jehová Jireh. Y podemos ver que realmente Dios es nuestro proveedor. El Señor es nuestra bandera, el Señor es nuestro estandarte. Y eso es muy interesante de repente, pero sí, básicamente hubo alguien que preguntó directamente al Señor, ¿cómo te llamas? En el capítulo 3, versículo número 13 de Éxodo, el Señor llama a Moisés con un propósito. El propósito es ir y libertar a su pueblo que está oprimido en Egipto. Han pasado 430 años y Dios había prometido a Abraham que su simiente sería heredera de la tierra que él recorrió, es decir, de la tierra de Canaán. Le había anticipado que iban a ser esclavos en Egipto, pero que él iba a libertarlos. Entonces, Dios llama a Moisés, le da las instrucciones.
Moisés pone muchos argumentos, pero yo cómo voy a ir si yo soy un hombre de tardo para hablar. Es decir, da muchos argumentos, pero lo que quiero es ir a este punto. Versículo número 13, Éxodo 3:13 dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, en el hebreo, las palabras que se traducen a nosotros como yo soy, originalmente son el tetragramatón, las 4 letras Y, H, W, las que, Y otra vez, las que nos dan ese sentido. Y les está diciendo, yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús está en el Nuevo Testamento y cuando Él, en 7 momentos diferentes, Él dice, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, pero cuando Él se hace esas 7 declaraciones, bueno, inclusive en el Evangelio de Juan son 23 ocasiones en las cuales Jesús responde, yo soy el pan y la vida. Por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, no hoy, sino la siguiente semana, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino de la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús está diciendo yo soy, no está diciendo simplemente así como nosotros respondemos yo. El propósito del Evangelio de Juan y de este pasaje, que muchos podrían decir, Jesús está caminando sobre el mar. Yo podría hacerles un mensaje bien bonito y decirles, la barca es la vida de ustedes, que está surcando ese mar de aflicciones. Y ustedes van en ese mar, donde llega la tormenta, los vientos soplan contra ustedes. Pero no teman, Jesús llegó a sus vidas, los vino a rescatar. Y hermanos, todo lo que he dicho es cierto. Pero ese pasaje que estamos leyendo, la intención de Juan no es precisamente hablarnos de ese punto. Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia no trata primariamente de ustedes. La Biblia no trata siendo nosotros el centro, porque esos mensajes lo que están procurando es ponernos a nosotros como el centro. Como si todo fuera y hablara de nosotros. Pero al contrario, lo que el pasaje nos está diciendo es en primera instancia que nosotros notemos que cuando el Señor está haciendo un milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Él despide a esa multitud porque evidentemente lo que quieren hacerlo es hacerlo rey, no con las intenciones correctas. Y luego entonces lo que sucede es que ocurre otro milagro y otra señal sorprendente, como Jesús caminando sobre las aguas, que está teniendo control sobre la gravedad. Y lo están observando solamente estos discípulos, lo están presenciando. Y cuando Él va a encontrarlos a medio camino del mar, Él simplemente les dice, yo soy. Y lo dice con esas palabras, como muchas otras veces los va a mencionar en este Evangelio, pero si ustedes, y es lo que yo deseo que ustedes puedan observar, que ustedes puedan comprender quién es Jesús. Jesús no es un simple maestro de la antigüedad. La mujer samaritana le dijo, se me hace que tú eres profeta, porque le dijo lo que él o lo que ella había vivido. Nicodemo en el capítulo 3 le dice, Rabí, le dice, maestro, sé que has venido, o sabemos que has venido de parte de Dios. Juan el Bautista le dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Natanael le dijo, el Rey de Israel. Y Jesús es todo eso, pero Jesús no solamente es eso, Jesús es Dios hecho hombre.
aquel que está caminando sobre las aguas, aquel que está teniendo control sobre los vientos, sobre la tempestad. No se trata de ustedes, se trata de Él, de que puedan observar a este Jesús con poder y con gloria y verlo y admirarlo y reconocer lo que Juan nos dice. El propósito es que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es quien dice ser y que Jesús no es un palabrero, no es un simple profeta, no es un simple rey, no es un maestro común. Él es Dios que se hizo hombre. Y en esa condición de hombre se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. En Filipenses 3 está ese poema, el cual se da esa manifestación de la encarnación de Cristo, aquel verbo que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que la Biblia, lo que Juan está procurando que nosotros observemos es que cuando Jesús está diciendo yo soy, Él está usando el nombre que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento. Y Él dijo, el Señor en ese pasaje de Éxodo, dirás que yo soy, te he enviado, yo soy el que soy. Y cuando Jesús está camino sobre ese mar, Él está diciendo, yo soy, no temas. No temáis, porque eran varios. No teman. Entonces, hermanos, este milagro es algo que es sorprendente y quiero comentarles, o quiero leerles un comentario de Agustín de Hipona. ¿Alguien de ustedes sabe quién es Agustín de Hipona? Bueno, vivió hace como, ¿en qué siglo estamos? ¿En el 20? Como hace como 14 siglos más o menos, o 16 siglos. Él fue un padre de la iglesia. Cuando digo eso me refiero a que hubo hombres de los primeros siglos, y eso es importante, siempre les he mencionado, no piensen que somos como que los únicos. Ustedes deben de pensar quiénes fueron los cristianos hace 100 años, o hace 200, 300, 500 o 1000 años. Ha habido cristianos por lo menos de 2000 años. Y bueno, y Agustín de Hipona, comentando este pasaje, sobre todo el momento en el cual lo querían hacer rey, y quiero que ustedes pongan atención, porque él dice esto, cito, y sin embargo, era rey el que temía que lo hicieran rey. Y no era un rey de tal condición que podía ser elegido por los hombres, sino quien daba a los hombres un reino. Porque Él siempre reina con el Padre en cuanto que es el Hijo de Dios. Los profetas habían anunciado su reino en cuanto que Jesucristo se hizo hombre e hizo que sus fieles fueran cristianos, porque su reino o bien se forma o bien se compra con la sangre de Jesucristo. Sucederá alguna vez que su reino sea bien conocido, cuando la santidad de sus escogidos sea bien conocida, después del juicio que Él habrá de celebrar. Mas los discípulos y las multitudes que creían en Él entendían que había venido ya, pero para reinar. Y por esto querían arrebatarlo y hacerlo rey, previniendo de este modo el tiempo en que el Señor se ocultaba. Me llama la atención esa frase, el rey que temía que le hicieran rey. Jesús sí es rey. Él vino a reinar. Cuando Poncio Pilato le dice al Señor Jesucristo, ¿eres tu rey? Él le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Porque no se trataba de seguir a Jesús por lo que Él podía representar, y tampoco ahora podemos y debemos seguir a Jesús solamente por lo que nos puede dar. Por eso es que les digo que la Biblia no se trata primariamente de ustedes. Yo sé que sí, Dios es misericordioso y muestra su misericordia con ustedes, Dios proveerá. De eso se trata, ¿no? Que digamos, por ejemplo, Jehová Jireh, Él provee mis necesidades, Él suple mis tristezas, porque Él nos llama a que le amemos con toda nuestra mente, alma y corazón y todas nuestras fuerzas. Pero la Biblia primeramente nos habla de Él, con la intención de que nosotros lo admiremos y lo observemos y respondamos en base a esa forma en la cual se presenta.
Y aquí se está presentando como el eterno, como el soberano, como el Dios eterno. Entonces, al verlo ustedes de esa manera, ustedes deberían responder acorde a lo que Él es. Él demanda que le adoremos, Él demanda que le amemos, Él demanda y quiero mostrarles, por favor, vengan un poco a Marcos. Y eso es algo que ya hemos mencionado antes, pero deseo que hoy podamos admirarlo y en base a esto, que ustedes puedan también conocer. Vamos a Marcos, capítulo número 12. Marcos 12. Marcos 12, 29. Del 28 vamos a leer. Y yo les digo, esto ya lo hemos visto, pero deseo que ustedes y yo vivamos acorde al llamado que Él nos está haciendo. Leo así de esta manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús había discutido con los saduceos. Ahora este escriba se acerca y le dice cuál es el primer mandamiento de todos. Y por eso ya le dije, ya lo hemos leído. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Con qué elementos o de qué forma vas a amar a Dios? ¿Cómo dice ahí? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el ese es el principal mandamiento. Entonces, la Biblia habla que Él nos amó antes de que nosotros hubiésemos podido amarle a Él. En la Biblia hay una centralidad. La centralidad está en Cristo, no está, como ya les he dicho, ni en nosotros, ni en la iglesia, ni en nada de esas cosas. La centralidad está en Cristo. Y como les dije, ese mensaje inspirador que les puse de ejemplo de la barca, nuestra vida, es un mensaje que sí es cierto, Dios está con nosotros, en la vida tenemos dificultades, tenemos problemas, y hay otros pasajes que hablan acerca de esto. Pero yo lo que quiero que ustedes vean, y quiero ser insistente en ello, es que vean que cuando los evangelios están hablando acerca de Cristo y están mencionando acerca de su gloria y su majestad. Esa multitud pretendió que Jesucristo o que Jesús se convirtiese en rey porque lo querían para sus propios intereses. Juan 18, y lo que les estaba mencionando hace rato, citando el pasaje o la conversación que Jesús tuvo con Pilato, en Juan 18:36 dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo deseo, hermanos, que ustedes sean de la verdad, que ustedes sean creyentes genuinos, que ustedes sean personas que crezcan en la fe, que ustedes amen a Cristo, amen su palabra, le amen de todo corazón, le amen de toda su mente, le amen de todas sus fuerzas, le amen con todo lo que somos nosotros. Porque eso es lo que va a traer salud espiritual a nosotros, sanidad. Habría una persona que mencionaba respecto a un familiar: es que yo soy cristiano, pero ¿por qué Dios permitió que yo sufriera? ¿Por qué Dios permitió que me pasaran todas esas cosas? ¿No se supone que Dios nos cuida? Yo les puedo decir algo: Dios no prometió que todo iba a ser perfecto en sus vidas. No sé quién les dijo eso. Al menos yo no, ¿sí?
Inclusive, hermanos, ustedes vieron el caso de lo que les puse hace rato. La señora o el matrimonio estaba contento, estaban juntos, estaban, sí, en un entorno quizás de un país difícil, pero estaban bien. Y lo que vino a traer conflictos que fue que algún día una persona se le ocurrió darle una Biblia y esa se puso atención y leyeron la Biblia y empezaron a obedecer lo que la Biblia mencionaba. Por eso leíamos la semana pasada. Jesús dijo, yo no he venido a traerles paz, sino disensión. Y no quiere decir, hermanos, que eso es huyan de la fe, porque hubo un hombre llamado, bueno, no dice su nombre, pero el joven rico que dice que se fue porque Jesús le pidió que dejara todas sus riquezas, que vendiera sus posesiones, que las diera a los pobres, que fuera y que siguiera a Jesús. Entonces, en ese sentido, hermanos, la Biblia y Cristo sí nos advierte. Él fue claro, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Porque no se trata de que esté yo bien físicamente, porque muchos de ustedes pueden estar bien, a lo mejor tienen trabajo, tienen sustento, tienen, no sé, trabajan, son productivos, pero están muertos. O estábamos muertos, como dice Pablo en Efesios 2, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que Jesús trajo a esa mujer de Afganistán y a ese hombre que murió por causa del Evangelio fue verdadera vida, vida en abundancia y vida eterna, que es lo que Juan está diciendo, para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que sí yo puedo prometerles, porque es lo que la Biblia enseña, es que podrán estar seguros y confiados en Cristo. De que quizá por un poco de tiempo, y si es necesario, tendréis que ser pasados o probados por el fuego, pero aún el fuego, aunque perecedero, enseña Pedro, así también nosotros seremos procesados para que seamos terminados como una joya preciosa. Porque el sufrimiento como tal es instructivo. Para hacer una pieza de oro, una joya preciosa, la extraen del mineral y empiezan a calentarlo, ¿sí, no? Y empiezan a moldearlo, a golpearlo. Y de tal forma que pueden haber aleaciones de metales. Y si ustedes se ponen a pensar, bueno, pues eso no le va a doler al oro, ¿verdad? Pero a mí sí me duele. David dijo, cuando estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Inclusive Cristo es alguien que nos enseña, quiero que por favor vayan a Pedro, la primera carta de Pedro. Él es el primero que pone el ejemplo. Es quien seguimos sus pisadas. Capítulo número 3, capítulo 2 de primera carta de Pedro, versículo número 21. Toda esa carta de Pedro, de primera de Pedro, está enmarcada en el sufrimiento, está enmarcada en las dificultades. Y aquí dice el versículo 21 del capítulo 2, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, ustedes sin Cristo y yo también éramos como ovejas descarriadas. La razón por la cual Cristo quiso alimentar a esa multitud es porque las dio como ovejas que no tenían pastor. Y
Cuando él está diciendo que para esto fuisteis llamados, Pablo también lo menciona, diciendo que Cristo nos dio no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de padecer por Él. No quiero decirles ahora yo también que van a poner sufrimiento aquí, que todo va a ser llanto. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy disfrutables en el Señor. Además, la intención es esa, de que acomodando todo en base a la voluntad y al propósito de Dios, podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. Pero no sean engañados en cuanto a que todo es pura promesas de bendición, abundancia, prosperidad o riqueza, sino más bien estar entendidos de que si padecemos, lo hacemos por Cristo, y si disfrutamos, lo hacemos gracias a Él. Porque Él también ha hecho todas las cosas en base para que nosotros lo podamos disfrutar. Hermanos, el mar de Genezaret era un lago, no era propiamente un mar, se le llamaba mar, era un lago. Y era un lago que estaba a 210 metros debajo del nivel del mar. Y que había muchas tormentas repentinas, no es que de repente viniera el huracán como acá en nuestras regiones, sino que como era una zona rodeada de muchos montes o de muchas colinas, pues era muy susceptible que simplemente de repente empezaran los vientos a soplar, y era algo que los pescadores como Pedro, como Juan, como Andrés conocían, y que el Señor Jesucristo les dice: adelántense, váyanse ustedes hacia a la embarcación y vayan de camino. Dice que habían remado ya cierta cantidad de tiempo, y aproximadamente habían remado unos 5 o 6 kilómetros. El ancho del lago era como de 8 kilómetros, entonces ya estaban muy avanzados. Mateo, el texto paralelo de Mateo, en Mateo 14 habla acerca de que habían estado ya remando o avanzando, y que era la tercera, o la perdón, era la cuarta vigilia de la noche. Los romanos dividían la noche por vigilias, es decir, era la primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde, de 6 a las 9 de la noche. De las 9 a las 12 era la segunda vigilia, y de las 12 a las 3 era la tercera vigilia, y de las 3 a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Es decir, ya era la cuarta vigilia cuando ellos se encontraban en ese momento. Ahora por favor les pido que vayan a Mateo 14, que es lo que les estoy citando. Allí en Mateo 14, Mateo 14, 22, es donde empieza la narración que estamos haciendo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, es Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que es lo que les estoy comentando, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Juan nos dijo que estaban llenos de miedo, pero la razón por la que estaban llenos de miedo era porque pensaron que Jesús, quizá a la distancia, veían a una persona caminando y pensaron que era un espíritu, un fantasma o algo parecido. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Y aquí también están esas palabras: yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta porción no está en Juan, pero es bastante interesante porque es el momento en el cual Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Es decir, empezó a andar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundir, se dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, ese pasaje que estamos analizando, Mateo nos muestra cómo también Pedro quiso ir hacia donde estaba el Señor Jesucristo, pero se hundió porque tuvo miedo. Por eso vemos que también es aplicable ese entendimiento de tener esa confianza y esa fe en el Señor. Pero ahora, cuando Jesús entró a la barca y se calmó la tempestad, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron los discípulos? No se trata de adivinar, simplemente lean. Lean el siguiente versículo. Muy bien. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y eso es lo que tanto Juan como en este caso Mateo está tratando de demostrarnos. Dios es espíritu. Voy a leer un poco de lo que es el catecismo, es una frase muy corta. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Eso es parte del Catecismo Menor de Westminster. Les mencioné que en el Antiguo Testamento el Padre tenía varias formas en las cuales se referían a Él. ¿Recuerdan alguna de las que mencioné? Ajá, Yahweh. Ajá, otra. El Shaddai. Y en el Nuevo Testamento a Jesús hay varias formas en las que se refieren a Él. ¿Cómo cuáles? ¿Qué significa Cristo? El ungido. El ungido. No se nos olvide nunca, ¿eh? Porque Él se llama Jesús, el Mesías, como dice el Señor. Porque la palabra Cristo significa, o es la traducción del hebreo al griego, que significa ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego, y significa el ungido del Señor. Entonces, en ese sentido, es que podemos ver que Jesús le dicen el Rabí, el Rey de Israel, el Hijo de David. La semana pasada les enseñó otro muy importante. ¿Cuál es? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y que era un título divino. Entonces Jesús también tiene nombres o formas en las cuales se refieren a Él. Pero la que vamos a estar considerando precisamente es esta. Yo soy. Yo soy. Porque Él es realmente. Por favor busquen Juan 8. Evangelio de Juan, capítulo número 8. Jesús, el Señor, empezó a tener ciertas discusiones con los fariseos. Recuerden que los fariseos son los religiosos, los opositores, los que buscaban cómo hacer caer al Señor. Entonces, vemos aquí en Juan 8:48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué es lo que Juan nos viene diciendo? Tendréis vida eterna. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y como lo he dicho antes, cuando Jesús decía, yo soy hijo de Dios, o inclusive esa declaración, yo soy, evidentemente sería una blasfemia si fuera mentira, pero Jesús estaba mostrando señales.
Estaba mostrando milagros que certificaban que él era quien decía ser. Y es razonable su pensamiento de ellos. ¿Acaso eres tú mayor que Abraham? ¿Eres tú acaso mayor que los profetas? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Por favor, ¿se acuerdan que les enseñé acerca de los testigos? Si se acuerdan, algunos no estaban, ¿verdad? Pero hubo un mensaje donde hablamos en los versículos anteriores, donde estaban los testigos de Cristo. ¿Y se acuerdan cuáles son? Uno de ellos es muy importante y bien fácil. La Biblia. Jesús dice, mi palabra da testimonio de mí. La palabra, escudriñar las escrituras porque en ellas entendéis que encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sus milagros testificaban de que Cristo era quien decía ser. Uno de ellos el que estamos analizando, el caminar sobre las aguas. Solamente, ¿quién podría hacer eso? Yo sé que ustedes a lo mejor han visto algún mago, algún brujo o algún ilusionista que dice, yo camino sobre las aguas. De repente en internet hay muchos. Pero Jesús lo estaba mostrando en medio de una tormenta. Es más, calmó la tormenta. Entonces, por favor, recuerden, sus milagros testificaban de él. El Padre mismo daba testimonio de él. Hubo otro, se llamaba Juan el Bautista, dio testimonio de Cristo. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya se acordaron? Bueno, qué bueno que vamos teniendo una secuencia porque así podemos ir aprendiendo mejor y recordando. Entonces eran 4. Sus milagros, Juan Bautista, el Padre y la misma Escritura. Testificaban de quién era él, porque evidentemente el argumento de los religiosos era válido. Te haces igual a Dios. Respondió Jesús, versículo 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decir que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Escucharon eso? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Hermanos, ¿Abraham en qué libro de la Biblia aparece? Génesis. ¿Génesis qué libro de la Biblia? Dentro del, digamos, del orden. ¿Qué número es? ¿Perdón? Es el primero. Génesis es el primer libro de la Biblia. Abraham es, digamos, el padre. Los que vinieron el día miércoles enseñé que hay 3 religiones abrahámicas. El judaísmo, el islam y el cristianismo, ¿no? Y que todos esos hacen o dicen que Abraham es su padre, es el, digamos, el origen. Lo que Jesús está diciendo es que Abraham, el que vivió miles de años antes que él, según la carne, vio su día. Y esas personas se quedan pensando, ¿cómo tú, si no tienes ni 50 años y ya viste a Abraham? No quiere decir que las personas de 50 años ya ven a Abraham, sino que le están diciendo que es absurdo lo que está diciendo. ¿Sí están entendiendo esa parte? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Yo soy. ¿Y cuál fue la reacción de los religiosos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué piensan ustedes que lo querían apedrear? ¿Les caía gordo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pásenle, acá un poco más despacio. Porque Jesús no solamente decía que había Abraham, porque Jesús no solamente decía que Abraham vio su día, porque Jesús no solamente se decía ser el Hijo de Dios, como ya les he dicho, como nosotros lo entendemos, ¿no? Sino que Él decía ser Dios.
¿Qué dice ahí? Jesús les dijo, de cierto, digo, antes que Abraham fuese. ¿Por qué Abraham pudo ver su día? ¿O por qué Abraham pudo ver a Dios? Como dice el versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Porque Abraham, aunque aparece en un momento de la historia, recuerden que Dios es increado, eterno, autoexistente, soberano. Y todo lo que el Evangelio de Juan está tratando de mostrarnos, y los otros tres evangelistas, es decirnos, este hombre, Jesús, no es cualquier hombre, es Dios que se hizo hombre. Otra vez le digo que habitó entre nosotros, que ese cuerpo, ese tabernáculo, que corporalmente nació de una virgen, que nació en un pesebre, que nació en humildad, es Dios que se ha hecho hombre. Y está tratando, mostrándonos o comunicándonos que nosotros deberíamos hacer lo que hicieron los discípulos. Que cuando llegó a la barca, le adoraron. Y la adoración tenía que ver, como también ya hemos mencionado, como lo leímos en el texto de Marcos, ¿con qué partes tenía que amar a Dios? Me gusta Marcos porque dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda la parte emocional, todo mi corazón, con toda tu mente, todo lo racional, con todo tu entendimiento, pues. O sea, no solamente con las emociones, sino con todo el intelecto, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Necesitábamos con el hermano Benito hace quizá como 3 o quizá más miércoles, porque fue miércoles, cuando leíamos ese pasaje de Primera de Corintios, donde dice que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, y que el amor nunca deja de ser. Estaba en segunda cara, ¿verdad? Y Ariadna. Y decía el hermano, ¿y ese amor dónde está? Porque las personas pueden decir, ¿y dónde encontramos ese amor? Porque a veces nos quedamos pensando en Titanic, ¿no? Con Rose y con Jack. Y las novelas, ese tipo de novelas que veíamos. Digo, yo las veía, ¿eh? Con mi abuelita, la veía. Pero no es ese amor que está mencionando la Biblia, es un amor que nunca deja de ser. Que todo lo soporta, que todo lo cree. Y que no tiene que ver con el romanticismo, sino tiene que ver con una entrega y una pasión que mostró el mismo Padre, como dice el versículo de Juan 3:16, que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el amor del Padre, y el amor del Hijo, y el amor del Espíritu Santo es tan grande, que lo que les da a ustedes y a mí es vida eterna, para que por la eternidad amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, porque Él es el que merece la gloria, porque Él es el que merece toda adoración. Entonces, por eso al final ellos entendieron, porque créanme que no eran personas pescadores, no eran gente indocta, eran los religiosos, los líderes de la nación. Cuando Jesús está diciendo yo soy, Él se está atribuyendo yo soy el que soy. Ellos están sabiendo que le está diciendo, que está apropiándose esos nombres, esos atributos, esa forma en la cual Jesús está mostrándose como quien es Él. Por favor, quiero que vayan a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 1. Hebreos, porque ahí también vamos a ver esta parte. Jesús está hablando con los líderes
Y en Hebreos, el autor de Hebreos dice así de esta manera, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Lo leo otra vez, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que Dios hablaba, por ejemplo, a Jeremías, le hablaba directamente, de tal manera que Jeremías dice, así dice el Señor, vino palabra de Jehová a mí, diciendo, y ya les daba el mensaje. Vemos que muchas veces habló por sueños, ¿no? A José, pues diciéndole, vete, toma al niño y vete a Egipto, o les hablaba de muchas formas. Pero, ¿cuál es la forma en la cual al día de hoy nos habla Dios? ¿Es por medio de qué? De su palabra. No sé, en estos próximos días nos ha hablado por el Hijo. Otra traducción sería más exacta, nos ha hablado en Hijo. Es decir, en el idioma del Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esos versículos, o las palabras del versículo 3 son muy profundas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Juan nos dijo de esta manera, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y aquel Verbo, dice el versículo Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como ya lo hemos citado. Lo que estamos viendo y la razón por la cual deberíamos adorar a Cristo, y lo que el pasaje de la tempestad está mostrando, es que Jesús es Dios y debemos adorarle como tal. Y que ustedes y yo deberíamos de responder tal como lo hicieron los discípulos, de esa manera. Que debemos amarle y adorarle, como ya lo he repetido en varias veces. Entonces esta acción, hermanos, no fue intrascendente. Esa acción fue presenciada solamente por los discípulos, pero ha quedado en ese Evangelio de Juan para que nosotros lo conozcamos. Quiero pedirles que vayan por favor ahora a Juan otra vez, a Juan 17. Evangelio de Juan, versículo número 17. Y es una parte muy profunda, porque el Evangelio de Juan, en su mayor parte, o por lo menos 3/4 partes del contenido del Evangelio, se basan en la última semana del Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 14 es la última noche del Señor Jesús. Y Jesús ora, dice ahí, por sus discípulos. Dice de esa manera Juan 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Lo repito, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién es el que da vida eterna? Cristo, ¿no?
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces lo que el congregar provoca, lo que ustedes hacen al leer su Biblia, lo que ustedes crecen al momento de crecer en tiempos de oración, es conocer a Cristo. Y conociéndole a Él, ustedes obtienen vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerlo no solamente de forma intelectual, sino de forma experimental, o de forma que sea en base a la experiencia. Y eso solamente lo da el tiempo. Y manteniéndose firmes en esa convicción. Cuando ustedes se casan o se casaron con muchas ilusiones. Se casaron diciendo, no les importaba nada más, ustedes querían casarse, yo también. Pero con el paso del tiempo empezaron a tener o a conocer que las circunstancias pues no eran las idóneas. Pero créanme que cuando ustedes llegan a la fe, por eso la Biblia dice que no sea un neófito o un nuevo creyente quien presida la congregación. Cuando pase el tiempo es que podamos tener ese tiempo con Dios. Y así como Pedro y todos los demás discípulos, al presenciar sus milagros, al testificar de Él, al inclusive experimentar ese proceso en el cual Él fue arrestado y posteriormente crucificado y después verlo resucitado, eso fue momentos que créanme que nosotros podemos, quizás de hecho no son iguales, pero vamos a crecer mucho más. Por eso les digo, permanezcamos firmes en Cristo. Mantengámonos unidos como hermanos, mantengámonos fervientes en la fe, porque el cristianismo como tal no se vive en solitario. Fue a la librería una persona que fue a comprar una Biblia y dice, pues estaba Williams, ¿eh? Perdóname, es que me comentó algo y de repente se me olvidó. Pero fue la persona y me compró una Biblia y yo le dije, ¿usted se congrega? Dice, no. Y se sabía los versículos de memoria, se los sabía, lo recitaba como grabadorcita. Y dice tal y tal y tal y tal y tal. Pero estaba en la iglesia. No, es que no. Créanme que en el Evangelio no hay llaneros solitarios. La vida en la fe se vive en la iglesia, en comunidad, los unos con los otros. Y créanme que yo disfruto mucho de estos tiempos, hermanos. Disfruto mucho de este tiempo, porque no que no tengamos problemas, pero como somos apenas iniciando, ahora sí que todos nos vemos con mucho cariño, ¿no? Con mucho amor y queremos ver a la hermana o a la hermana, porque no digo que todo sea perfecto, pero son etapas muy bonitas, donde nos vemos con mucho amor, que dónde está la hermana y cuándo va a venir y por qué faltó, y es bueno y deseo que permanezcamos aquí, así, pero van a venir otras etapas, donde esta disfrute que tenemos hoy día de poder ser una iglesia, pues sí, pequeña, al momento en que vayamos creciendo, vamos a experimentar otras etapas, que no tienen que ser malas, pero que pueden llegar y que tenemos que estar firmes en Cristo, como Pedro. Como he dicho, como Pedro lo hizo, no, porque él dudó, ¿no? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero se dan cuenta cómo el Señor estuvo ahí para levantarlo. Amén. Entonces no se trata de pensar que todo va a ser perfecto, pero sí que vamos a estar seguros y confiados en el Señor. Entonces, como exhortación final, no se aparten del rebaño. Ahora que ya tienen un pastor, no yo, Cristo es su pastor. Bueno, mi tarea sí es dirigir, sustentarles en la palabra, nutrirles, orar por ustedes, pero también es que ustedes también tengan mayor crecimiento y ustedes no sean seguidores míos ni dependan tanto de mí, sino dependan de Cristo. Y sean discipuladores, que discipulen a otras personas, que crean. La hermana de Afganistán ya con su esposa empezaron a discipular personas.
y a que conocieran otros del Evangelio. Ese ministerio que registra todos esos testimonios es producto de muchos hermanos que trabajan, imagínense nada más en editar, en grabar, en recopilar la información, en ayudar, en donar. Hay muchas formas en las cuales. Pero, digamos, para que podamos seguir creciendo y avivar el corazón, es que podamos mantenernos unidos, juntos, firmes en Cristo. ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias, ¿sí? Vamos a orar. Miren, respecto a eso, en versículo 10, capítulo 17, Jesucristo todo ese capítulo 17, después lo ponen en casa, oró por sus discípulos. Tuvo 12 que fueron muy cercanos a él, 3 que eran todavía más íntimos. Y todo esto son una oración que el Señor está haciendo por ellos. Por ejemplo, en el versículo 17 lo leo de esta manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y miren esto: más no ruego solamente por estos, sino también por los que habrá, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ustedes y yo somos producto de que ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo se quedaron callados, sino que siguieron predicando. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, asesinados. Pero miren lo que dice el 21, dice: para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, te doy gracias. Yo sé que tú nos hablas, mi Señor, a mantenernos unidos, a no atravesar las dificultades, mi Señor, solos, sino mantenernos fervientes en el amor y en la devoción hacia ti. Te agradezco por la vida de la iglesia, mi Señor, por todos los hermanos aquí presentes y los que no también, que forman parte de nosotros, y de la forma en la que Jesús también, nuestro Señor, oró, y de la forma en la que tú soberanamente lo sabes. Oramos también por aquellos que habrán de creer y que serán añadidos, Dios mío, a nosotros, Padre. Te agradezco porque te ruego, y a la vez te ruego, mi Señor, que toda lucha, tristeza, todo pesar del corazón, mi Señor, toda aflicción física o emocional, tú sanes del corazón de nuestro, mi Señor. Por favor, Padre. En el mundo tendríamos aflicción, nos lo advertiste, pero también nos dijiste: no temas, yo he vencido al mundo. Yo te ruego, Padre, que podamos mantener nuestro corazón ferviente hacia ti, nuestra mente siempre consciente del mandato de adorarte, Señor. Todo nuestro ser y todas nuestras fuerzas rendidas a ti, Señor, para brindarte toda la adoración y exaltación que tú mereces. Te ruego que permitas que te conozcamos. Y yo sé que así es, Señor nuestro. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo. Hoy te ruego que avives la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí, de tal manera que con todo amor y convicción, Señor, crezcamos, maduremos, sirvamos, mi Señor, los unos a los otros. Por favor, te lo ruego. Te agradezco infinitamente, Dios mío, la gracia, el amor, la paciencia que nos das, mi Señor. Y te ruego que tú edifiques esta congregación. Proveas más varones que teman a tu nombre, que sean cabeza, que levanten manos santas, sin ira ni contienda, que puedan ir al frente. Te ruego por mis hermanas, mi Señor, por sus esposos, quienes no están aquí, que también te conozcan, mi Señor, que vengan al conocimiento de tu palabra. Por los que estamos aquí, Señor, que nos permita ser fieles a tu palabra. Por mis hermanas también, instrumento en tus manos,
para poder proclamar tu evangelio también, tú las uses y las capacites. Te ruego por los y las jóvenes, mi Señor, confiando en que tú pones temor de tu palabra en ellos, que ellos te honran, Señor, con toda reverencia, con todo amor, y que tú les das sabiduría para tomar decisiones sabias y prudentes en base a sus estudios, en base a sus amistades, en base a sus relaciones, mi Señor. Hoy te lo ruego. Te ruego, mi Señor, por los pequeños, mi Señor, por los que vinieron y por los que no están, pero forman parte de nosotros, mi Señor, para que nos des a nosotros, pero principalmente a sus padres, la sabiduría para guiarles, instruirles y llevarles a la fe, Señor. Porque todos podamos ser uno, así como tú eres uno y el Padre es uno con Cristo. Y a la vez tu Espíritu Santo en nosotros, en ti seamos uno. Gracias, porque hoy podemos ser parte de la iglesia de Cristo y a la vez recibir y anhelar la promesa de su venida. Te suplico que nos mantengas firmes, mi Señor, que podamos predicar a todas las personas que no te conocen, mi Señor, y poder ser de bendición y ser luz. Te lo pido, mi amado Señor, orar por aquellos que amamos y que no están aquí, que han rechazado tu evangelio, mi Señor, y confiando en que tú eres quien les traes, mi Señor, y que vengan a la luz de tu palabra, mi Señor. Gracias te doy por tu bondad, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Brisa, por favor, hermana.